Ok, vamos. Listo. No, sí necesito plata, pero se lo puede llevar. El sonido ese raro del otro día. Sí, hola, sonido. Sí. Ok, vamos a iniciar. Puntuales. Estoy sin horas hoy. Sí, bien. Estamos súper bien de tiempo. Buenas noches para todos los que nos están viendo, bienvenidos a nuestra catequesis de Alfa del día de hoy. Ya vamos en la sexta, ya llevamos mes y medio. Ya, ya es el momento de empezar a exigirse los frutos, ¿no? Al chancho se lo comen en diciembre. Entonces, pues a nosotros nos van a comer en diciembre, aunque estemos chanchos, algunos, pero sí tenemos que empezar a dar frutos. Bien, es bueno que vayamos pensando en eso porque no podemos seguir en la dinámica en la que a veces entra uno. Es una dinámica de confort en la que uno recibe, pero nunca da. De manera que es necesario que a medida que vamos avanzando en estas catequesis, ya nos quedan más o menos dos o tres, vamos empezando a exigirnos esos frutos que son pero tan necesarios, porque de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios, de nada nos sirve postrarnos delante de Dios si no dejamos que Él haga lo que mejor sabe hacer. Bien, por eso vamos a colocarnos hoy en la presencia del Señor, ahí donde estamos en nuestra casa. Hace 8 días o hace 15 días hablábamos de que Dios nos ha mirado con misericordia y que más allá de lo que somos o de lo que hemos hecho, Dios con su gracia hoy nos regala la bendición de ser perdonados, pero sobre todo nos regala la opción de recibir ese perdón. Bien, por eso vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos mire como la niña de sus ojos, que nos mire con misericordia, que nos mire con amor. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Hoy, Señor, sabemos que si tú, Señor, nos has traído a este momento, que si tú, Señor, nos has traído a este lugar, es porque quieres hacer algo maravilloso. Es porque quieres hacer milagros, Señor, de esos que solo tú sabes dar, Jesús, de esos que solo tú sabes hacer en nuestra vida, de esos que tanto necesitamos. Hoy, Señor, te pedimos que nos mires con la misma misericordia
con la que miraste a todos tus hijos, a todo el mundo, clavado en la cruz. Hoy, Señor, te pedimos que no nos dejes de regalar tu bendición, que nos mires como la niña de tus ojos, que nos ames como el día, Señor, que decidiste regalarnos la vida, que decidiste regalarnos propósito, que decidiste, Señor, mirarnos más allá de nuestras fallas, más allá de nuestras faltas, más allá, Señor, de nuestra oscuridad. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Díselo. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Dile, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Díselo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, hace 8 días hablábamos del poder de la oración. ¿Por qué es necesario orar? Porque orar lo cambia todo. Aunque nada cambie, orar lo cambia todo, aunque nada cambie. Porque si Dios ha hecho que algo cambie en nosotros, todo habrá cambiado aunque todo siga igual. Pero hay algo que no va a seguir igual, y es la perspectiva, es la manera como nosotros lo veamos. Como nosotros veamos el problema, como nosotros veamos la situación, como nosotros veamos la dificultad, el dilema, la pregunta, lo que no entendemos, lo que no aceptamos. Hoy vamos a dar algo muy importante, y es el elemento fundamental de la oración. Son dos. Uno es la vida misma. ¿Qué ora uno? Pues la vida, lo que le pasa a uno, lo que uno piensa, las preguntas que uno tiene. Eso es lo que uno ora. Orar es muy fácil. Orar es que usted le cuente a Dios lo que le cuenta a su amiga la chismosa. Sencillo. Orar es que usted le cuente a Dios lo que le cuenta a todo el mundo, pero al último que le cuenta es a Él. Eso es orar. Entonces, por eso les digo que orar no es tan difícil. ¿Qué es lo difícil? Entrar en esa intimidad. Por eso, el otro elemento de la oración, aparte de la vida, es la palabra. ¿Uno con qué ora? Con la vida y con la palabra. Es muy importante que nosotros
oremos con la palabra, porque la palabra, en la palabra y por medio de ella, el Señor nos va a hablar. Eso es muy importante. El Señor nos va a hablar. Porque como apenas estamos muchos de nosotros comenzando en esta vida de la fe, suele ocurrir en ocasiones que uno dice, me cuesta estar delante de Dios en la oración. Yo siento que no me dice nada. Pero es que si no lo escuchas, pues ¿cómo lo oyes? Sencillo. Tienes que aprender a orar con la palabra. Hoy en día hay muchas formas, ¿no? Las aplicaciones en los celulares, en las páginas, en los libros, hace que orar sea muy fácil. Hay una aplicación que se llama, ojo, B con B de burro, E de enano, U-A, B-U-A. Si usted la ubica en su App Store, o ¿cómo se llama el otro? Bueno, en donde usted busque su aplicación, escriba B de burro, E de enano, U de uva y A de alto. B-E-U-A. Se llama esa aplicación Biblia en un año. Es una aplicación de alfa, donde todos los días usted encuentra algo que llamamos devocional. ¿Qué es un devocional? Es una lectura diaria, es un itinerario diario de la palabra de Dios con una reflexión. No solamente tiene el texto bíblico, tiene una reflexión escrita. Tiene para todos los días. En iOS, en el de Apple, usted va a ver que el icono es rojito. No sé cómo aparece en Android, pero el icono es rojito, sí. Y es una B de burro grande. ¿Listo? O un burro grande, para que me entiendan. ¿Listo? Es una B grande. Y es rojita. Usted la abre y ahí le aparecen todos los devocionales de ahora en adelante y los previos, los de los días anteriores. Todos los días, usted ahí tiene para todos los días. Bien. Otra opción, hay otra aplicación que se llama, se me perdió. Luego les digo, porque se me acabó de perder. Creo que la borré desde que tengo Biblia en un año. B-E-U-A. Usted puede tener 5 minutos de oración en familia, minutos de amor. No estoy haciendo propaganda. Solamente como para que se haga una idea, usted va a la librería San Pablo, diagonal a la Gobernación, o atrás en la librería Paulinas, diagonal, y atrás en la Gobernación, queda San Pablo. Ahí venden devocionales para todo el año. ¿Bien? O sea, material hay. Está la palabra de Dios, un texto bíblico y una explicación. Eso es un devocional. Pero es importante que hoy en la Biblia, pues aprendamos a utilizarla un poquito, los que todavía no, a tener un acercamiento a ella, pero sobre todo a descubrir si nuestra Biblia, pues va acorde a la profesión de nuestra fe, o sea, si es católica o no. Yo el otro día hablaba de troyano, y cuando hablaba de troyano no significa que si usted tiene una Biblia protestante, esto lo voy a decir de entrada, padre, y si yo tengo mi Biblia es protestante, ¿qué hago? La quemo, ¿cierto? No la va a quemar. Es palabra de Dios. ¿Qué hace usted? Todos tenemos un amigo protestante, todos. Todos tenemos a veces muchos amigos protestantes. Regálesela a un amigo, así él ya tenga, que él entre sus hermanos se encontrará muchos neófitos, es decir, personas que apenas empiezan, que se la pueden regalar porque hace parte y tiene la traducción propia pues de la profesión de su fe. ¿Listo? Si su Biblia no es católica, no la vaya a botar, no la vaya a quemar, no la vaya a destruir. Désela a un hermano protestante. ¿Listo? ¿Para qué? Porque hay gente que me pregunta, padre, ¿qué hago con ella? Me di cuenta que mi Biblia no es católica. ¿Bien? Ahora, sí es necesario que tengamos nuestra propia Biblia. ¿Cuánto se gasta uno en un celular?
Entonces, el lema de hoy es: ten tu Biblia como tienes tu celular. Hay Biblias de todos los precios. Recomendadas. La mejor para mí, que tiene la mejor traducción, aunque no es perfecta, porque las traducciones varían según el equipo de traductores que la haya confeccionado. La mejor es la Biblia de Jerusalén. Es carita, la Biblia de Jerusalén. Es carita, ¿no? Pero es genial. Tiene unas notas a pie de página y unos paralelos. Ahora les voy a decir qué es eso. Geniales. Biblia de Jerusalén. Otra buena, la Biblia de nuestro pueblo. O la Biblia del peregrino, es lo mismo. Es buena. Padre, no me alcanzó. Lo que pasa es que compré el celular y con el celular no me alcanzó para la Biblia. Suele pasar. Una más barata, la Biblia latinoamericana. Esa es muy conocida. Hay una que la gente tiene mucho, la Dios habla hoy. Esa es ecuménica. Esa es constituida por protestantes y católicos, porque hay equipos de trabajo bíblicos que trabajan mancomunados para las traducciones de ciertas Biblias. Esa la tienen mucho, es una roja ella, Dios habla hoy. Es muy conocida. Bien, les puedo hablar de otra, por ejemplo, una chévere para los jóvenes, la Biblia del joven. Esa salió hace como unos 15 años, pero es genial, tiene dibujitos, tiene cosas para los personajes de la Biblia, reflexiones, tiene un devocional por ahí, o sea, es muy bonita. Yo la tengo, me parece que usted quiere regalarle una Biblia a su hijo, la Biblia del joven. ¿Listo? Esa es una Biblia muy buena. Pero para mí la mejor, bueno, está la Biblia de estudio, pero para mí la mejor es la Biblia de Jerusalén. Bien. Ahora, la Biblia es ilegal en muchos lugares del mundo. Hoy en el mundo todavía cargar una Biblia suele ser ilegal en países del mundo. Te suelen multar por tener una Biblia. Te pueden arrestar. O incluso hay gobiernos que han sido amenazados por la profesión de su fe. Pero la Biblia en el mundo es el libro más famoso de la historia del ser humano. Eso podemos concluirlo. Alrededor del mundo en la historia hay muchos libros que han sido famosos, pero ninguno como la Biblia. 44 millones de copias en el mundo se venden anualmente y 4.000 millones se han vendido en la historia de la Biblia. También encontramos otros libros comparados que han sido muy famosos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, con 150 millones en el mundo. ¿Sí? Los Juegos del Hambre, historia para jóvenes, también tiene películas, que tiene más o menos 50 millones en el mundo. O Las Crónicas de Narnia, que es el libro de C.S. Lewis, que es muy bueno, es excelente. Y tiene una composición muy profunda cristiana, porque C.S. Lewis es cristiano. Incluso hemos hablado, creo que en la primera o en la segunda catequesis, hablamos de C.S. Lewis, de lo que él pensaba sobre la fe. ¿Usted le quiere regalar un libro a sus hijos? Que vaya o ver una película con sus niños, véase Las Crónicas de Narnia. Hay un pedazo de la película de Las Crónicas de Narnia, de las últimas, donde el león representa a Jesús. Y en la primera película hay alguien que traiciona a los hermanos por envidia y lo van a matar, pero llega el león, Aslan, que es la representación de Jesús, el león de Judá, ¿sí? Y se sacrifica por el niño que traicionó a sus hermanos. ¿Y dónde lo sacrifican? En un altar. Y dice que de un día al otro, el altar se rompió, como el velo del templo en la Biblia, y dice que el altar se rompe y Aslan desaparece y luego resucita, porque quien muere por un inocente o quien muere por un culpable siendo inocente puede resucitar, dice el libro. Es una fábula profundamente cristiana. Incluso cuando hay una película donde Aslan se abre un círculo y le dice
hay un ratoncito que se quiere ir con él. Y dice, yo me quiero ir contigo. Y le dice, si tú te vas conmigo de aquí para allá no puedes volver. Y le dice, mientras esté contigo no me faltará nada. Y el ratoncito se va, que es un símil ¿de qué? Del cielo. ¿Sí me entiende? Las Crónicas de Narnia, en especial El León, la Bruja y el Ropero, que es el libro más vendido de las crónicas, son varios libros, son varias películas, ha vendido más o menos, aquí no lo coloqué, pero ha vendido más o menos 30 millones en el mundo. Pero ningún libro como la Biblia, ninguno. La Biblia sigue siendo el libro más famoso de todos los tiempos. Ha sido traducido en más de 2.400 idiomas y hoy en día está siendo traducido en 1.000 más. Hay tantos idiomas, sí, de muchos pueblos que todavía no conocen a Dios. Harry Potter ha sido traducido en 67. Me encanta Harry Potter. Hay un libro en Paulinas que se llama, que les doy la literatura pues para que leamos. Hay un libro que se llama Bautizando a Harry Potter. Es de un sacerdote, creo que franciscano jesuita, que habla también de cómo ahí Rowling, que es la que escribe Harry Potter, también expresa valores cristianos a través de esa película. Ay, padre, pero habla de brujos. Un día tuve una discusión con unos papás sobre ese tema. ¿Por qué? Hablábamos de Harry Potter y pensaba pues que hablar de brujería era hablar de incitar al niño a todas esas prácticas. Y me acuerdo que conseguí ese libro y se lo regalé, pero no me lo recibieron. Pero es un libro muy interesante. Harry Potter ha sido traducido en 67 idiomas, El Hobbit ha sido traducido en más de 40 idiomas e incluso Shakespeare ha sido traducido en más de 80 idiomas, pero ninguno como ¿cuál? Como la Biblia. Es el libro más famoso y por eso diría que es el libro más poderoso del mundo. Segunda de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y está puesta para leccionar, para enseñar, para animar y también para corregir. Para eso es la palabra de Dios. Para enseñar, para corregir y para animar. Para eso es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nunca es para tener miedo. Ojo con eso. Porque muchas personas en el mundo han cogido un texto, lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. Ese es el problema. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, coge el texto, lo saca del contexto y lo vuelve un pretexto para decir lo que quiera. Sobre todo para infundar miedo. Y si hay algo que no se le puede tener a la palabra de Dios, es miedo. Porque donde hay temor no hay amor. Así de sencillo. Entonces, la palabra de Dios es para enseñar, para corregir y para animar. ¿Bien? Ahora, ¿por qué decimos que es inspirada por Dios? Porque los autores de cada libro de la Biblia son diferentes. Hay algunos que tienen más de un libro, como las cartas de San Pablo. Cartas como Romanos, como Corintios, como Efesios, como Gálatas. ¿Bien? El libro de Isaías es muy largo, es algo que se llama profeta mayor, ya les digo por qué. Pero ahí hay varios Isaías que escriben. Entonces, ¿por qué es importante esto de inspirada por Dios? La Biblia es un libro inspirado por Dios porque a pesar de tener la cultura, la lengua, el corazón de muchos de los que escribieron cada uno de los libros de la Biblia, todo fue guiado por Dios, todo. Hay gente que dice, pero es que la Biblia se contradice. En un libro dice una cosa y en otro libro dice otra, colóquense de acuerdo. No, es que la Biblia no es un libro histórico para seguir así al detalle. Porque como los autores son diferentes, entonces cada autor tiene algo que es muy importante entender. Cada autor tiene una intención, tiene unos destinatarios, es decir, a quien le escribe. Tiene un objetivo para escribir esa carta.
Entonces, por eso, muchos de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo, tú puedes encontrar, busquen Google y verá, contradicciones de la Biblia. Pero la Biblia no puede ser vista como un libro cronológico, porque sobre todo la Biblia y cada uno de los libros de la Biblia es una experiencia de fe, de la experiencia que tuvo el autor bíblico con Dios. Entonces, ¿cómo les explico esto? Christopher Wren fue un arquitecto muy famoso que hizo la Catedral de San Pablo en Londres. No puso ni un ladrillo, pero todo el mundo le atribuye la Catedral de San Pablo en Londres a Christopher Wren. Y no colocó, usted le dice, ¿quién hizo la catedral? Christopher Wren. No colocó un ladrillo, pero él fue el inspirador de esa obra, de esa construcción. Así mismo pasa en la Biblia. El que inspira cada palabra es Dios y utiliza a cada escritor bíblico para plasmar su mensaje. ¿Qué no es la Biblia? Que hablamos, vamos desglosando, ¿no? Lo primero que podemos entender es que la Biblia no es un libro. Biblia viene del latín biblos, que significa libro o libros. ¿Bien? Del griego biblos, que significa biblos, libros, perdón. Es decir, que no es un libro, es un compendio de libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay al principio una sección que llamamos Pentateuco. Penta, 5. Teocos, libros. Los 5 primeros libros de la Biblia, a eso le llamamos Pentateuco. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que los judíos le llaman ¿la qué? La Torá. ¿Listo? Deuteronomio significa segunda ley. Deutero, 2, nomos, ley. De ahí viene la palabra Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia no es un libro, es un compendio de libros. Entonces, cada autor tiene un ¿qué? Una intención, tiene una forma de escribir y tiene un destinatario, es decir, a un grupo exclusivo a los que le escribe. Y tiene el por qué les escribe a ellos. Segundo, la Biblia no es una novela, pero hay algo que sí les quiero decir. Un día, estando en el seminario, hay veces que uno está desanimado para hacer un retiro. Y yo me acuerdo que para ese enero era una semana de retiro. Y yo estaba más desanimado, pero desanimado. Yo no quería estar en retiro. Entonces, cuando el predicador empezó a dar las charlas, yo el primer día, yo estaba por ahí en la nebulosa. El segundo día, pum, en la otra nebulosa. Y ese día dije, yo no voy a perder este tiempo. Voy a empezarme a leer el Génesis. Y me empecé a leer el Génesis. Oiga, yo le digo una cosa. Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite y La Rosa de Guadalupe juntas no son tan buenos como el Génesis. Se lo aseguro. Usted lee el Génesis y usted se da cuenta por qué es que somos como somos. Y fue escrito hace 2000 años. Hace 3500 años. ¿Sí me entiende? O sea que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuándo? Siempre. Y puede haber sido escrita hace 3500 años. La palabra de Dios hoy es viva y eficaz para tu vida hoy. Yo me leí eso de por ejemplo, la belleza de Jacob. Le robó la primogenitura a su hermano Esaú. La bendición de su padre Isaac se la robó Jacob. Es más, chantajeó a Esaú
con un plato de lentejas. Si me das de comer, te doy mi primogenitura. Era una belleza ese Jacob. Estoy hablando irónicamente, ¿no? Luego tiene todo su proceso de fe, pero ese man no era un santo. Caín y Abel, el diluvio, la arca de Noé. Eso es aunque pareciera una novela, no es una novela. El Génesis retrata el corazón de usted y el mío. ¿Usted quiere saber cómo es usted? Lea el Génesis y se dará cuenta que es la historia suya y mía. Tiene muchísimo. Y no es una novela, es una experiencia de fe. Tercero, no es un manual. La Biblia no es que usted lee y le dice, si usted lee, hace esto, va a pasar esto, y entonces luego hace esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. No, 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 no. La Biblia no es un manual. Sí es como una guía que nos alimenta en la oración. Por eso decíamos que para orar es necesario orar ¿con qué? Con la palabra. Por eso muy bueno que ustedes tengan sus aplicaciones, sus libritos de devocional o tengan su propia Biblia para ir a orar. Si le parece muy difícil, empiece por los evangelios. Es lo más pulpito para leer. El libro más bacano para mí, hay dos libros que son muy bacanos. Tres. El primero, el Génesis, ya les dije por qué, ¿no? El segundo, el libro de Job. Usted está en la inmunda, lea Job. Y se dará cuenta que uno puede estar peor. Pero que de esa sale. Job. Tercer libro, bacano para leer, chévere para leer. Génesis, Job y Eclesiastés. Un libro sapiencial. Entonces, decíamos que la Biblia está primero Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿no? Luego sigue los profetas. Y luego siguen los libros históricos. Y luego siguen los libros sapienciales. ¿Cuáles son los profetas? Pues, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Oseas, Isaías, ¿sí? Ahí tienes a todos los profetas. Hay 12 menores y 4 mayores. 4 mayores, ¿cuáles son? Ezequiel, Isaías, Jeremías y Daniel. ¿Por qué son mayores? Porque los libros son muy largos. Los otros son menores, ¿por qué? Porque son más corticos. ¿Listo? Son 12 menores, 4 mayores. Los sapienciales, ¿cuáles son? Los salmos, Sirácida o eclesiástico, Eclesiastés, ¿sí? Cantar de los cantares, esos son, ¿qué? Sapienciales. ¿Estamos ahí? Históricos o narrativos. Podemos encontrar varios. Bien, normalmente los encontramos en nuestro índice. Usted los puede encontrar allí. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos. Esos son los que llamamos libros históricos. Bien. Ahora, ¿qué no es la Biblia? Entonces dijimos, no es un libro, no es una novela, no es un manual y sobre todo no es un libro de doctrina. La Biblia es una experiencia ¿de qué? De fe. Cada uno contó la experiencia que tenía de Dios y la inspiración que Dios colocó para escribir ese libro. Entonces, dice Isaías, este texto es hermoso. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, así será mi palabra. Toda oración tiene que ser enriquecida ¿con qué? Con la palabra de Dios. Tenga su texto del día, puede ser el texto de la misa, por ejemplo. Con el texto de la misa usted puede orar ese día, con el evangelio de ese día, por ejemplo. O si estás leyendo otro libro que le has ido cogiendo el hilo. Ahora, padre, yo he tratado de ir a coger la Biblia, pero yo la cojo y me queman como las manos. Y no entiendo. Y yo leo y no entiendo. No importa, siga leyendo. Porque entre más vayas leyendo, más le vas cogiendo ¿qué cosa? El tiro.
¿Quién aprende a manejar un carro a la primera? A ver, ¿quién? Yo diría que casi nadie. ¿Cómo vas cogiéndole el tiro al carro? Haciéndole. Pero si tú dices, no, no puedo, no puedo, no puedo, pues no va a poder. El mayor regalo que yo he tenido de la pandemia es aprender a cocinar. A mí me quemaba un agua. Y la pandemia en la casa, en el seminario, como las muchachas no estaban, nos tocó cocinar. Y me tocó aprender. Y yo ahorita me las doy ahí de MasterChef, ¿no? Así como el de la televisión, que hace así y tira la sal, así. Yo como algo y digo, quedó como salado, ¿no? Eso tiene orégano, ¿cierto? ¿O le echaste como pimentón? Eso mejor hay que sofreírlo. Tú lo sofríes en unas julianas, no sé por qué se llama julianas, pero tú lo sofríes en una juliana. Y no, en serio, en estos días estábamos en el seminario, almorzamos y yo dije, eso tiene como pimentón y le echaron como miel mostaza, ¿cierto? Ay, sí, padre, ¿cómo sabe? No, uno ya. ¿Qué te puedo decir? Pero ¿cómo hice? Mentira, yo exagero. Pero ¿cómo hice para aprender por lo menos a que no se me quemara un agua? Pues ensayando. Usted no les voy a contar esta que me pasó. En el seminario hay un horno. Entonces esa vaina usted lo abre abajo, tiene un recoveco abajo. Usted lo abre la llave del gas y mete el cosito. Eso tiene unos tubos largos porque es una industrial. Y como somos tantos, hay que tener una cocina industrial. Pues resulta que nosotros habíamos abierto eso y nos había olvidado. Y estábamos haciendo un postre, íbamos a hacer un pastel, supuestamente. Cuando yo que abro eso y medio coloco la candela y vea, se me quemó todo esto. Las cejas. Y aquí había un cachito que le salía humo. Todo eso, ¿y usted cree que yo por eso me iba a echar para atrás? Nada, yo hice mi pastel. Se me quemó por encima, pero por dentro todavía es muy rico. Y así he ido aprendiendo. Pues lo mismo pasa con la Biblia. Uno, porque abre la Biblia, la lee y no la entiende, por eso uno no la puede dejar de leer. Sígalo haciendo, que entre más lo vayas haciendo, el Señor va colocando inspiración del Espíritu Santo ahí. Pero no te desanimes, tenés que hacerle. Pero si le tenés miedo a la Biblia, entonces ¿cómo aprendes? Nunca. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por esta palabra. Porque Dios nunca da una palabra hasta que esa palabra haga efecto en el corazón de uno. ¿Listo? Ahora, tips para coger su Biblia. Hay una cosa como todo libro que tiene, que no deja de tener la Biblia, y es el índice. Vaya al índice de su Biblia. ¿Tiene su Biblia en su casa? ¿La tiene aquí? Vaya al principio o al final y encontrarás algo que se llama índice general. En el índice de la Biblia del Padre Oscar, porque los médicos también se mueren, se me quedó mi Biblia. ¿Cómo la ve? Una maravilla yo. La Biblia del Padre Oscar, que es la Biblia del peregrino. Hay que regalarle una Biblia al Padre Oscar. O hacérsela arreglar. Los libros están divididos. Entonces, aquí te dice Pentateuco, historia, narrativos, profetas, poesías, sapienciales, evangelios, cartas de San Pablo, Apocalipsis. Hay gente que a veces no sabe dónde están los libros. Entonces, mire su índice. Vaya siguiendo y entre usted más vaya utilizando el índice, más se va familiarizando y va encontrando los libros más fácilmente. ¿Ok? Yo, después de 18 años que llevo, que el Señor me alcanzó, no voy a decir cuántos tengo, pero hace 18 años el Señor me alcanzó, no, mentiras, hace 20 años el Señor me alcanzó. Yo cojo hoy la Biblia y me dicen, Mateo, yo ya más o menos sé dónde abrir. Eclesiástico, Juan, Mateo. Ahí está Mateo. ¿Pero por qué hago eso? Porque fue un tema de práctica. Un tema de práctica.
pero de insistir, ¿no? Entonces, vaya al índice y así usted encuentra más rápido los libros y se va familiarizando. Las introducciones. Normalmente los grupos de libros en la Biblia tienen una introducción, es decir, allí normalmente en sus Biblias usted va a encontrar que tiene como todo libro que tiene como un proemio, creo que se llama, como una introducción de otro autor. Usted compra un libro y dice, con la introducción de Julián Flores, que es un tipo respetadísimo. Un ejemplo. Entonces, normalmente la Biblia también tiene esas introducciones. Léase las introducciones y verá que usted entiende más fácil los libros. Porque usted sabe cuándo lo escribió, quién lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió, cómo está estructurado. Y así cuando usted lo lee, usted dice, no, esto es una berraquera, ya sé. ¿Pero por qué? Porque lea la introducción de los libros. El Pentateuco, los narrativos, los sapienciales, los históricos, los profetas tienen una introducción. Hay libros que son muy especiales y tienen una introducción propia. Vamos a hacer ese ejemplo en su casa y aquí, si tiene su Biblia. Vaya a donde está el libro de Mateo, donde va a comenzar Mateo, donde comienza el Nuevo Testamento. Usted tiene ahí capítulo 1 de Mateo. Váyase unas hojitas atrás y verá que ahí encuentra la introducción. La encuentra porque la encuentra. Si no la encuentra, yo creo que es importante que vaya a comprar una Biblia. Vea, aquí se llaman notas temáticas. Aquí en esta Biblia. En esa introducción dice, contexto histórico, destinatarios, autor, fecha, lugar, evangelio para quién, sinopsis, es decir, el resumen. Usted se lee eso y cuando llega a leer el libro, ya usted está listo. Eso. ¿Ok? Títulos y subtítulos. ¿Cuáles son los títulos y subtítulos? Cuando usted va a empezar, seguimos en Mateo. Si usted se va atrásito del primer capítulo de Mateo, va a encontrar una introducción. Ahora vuelva a Mateo. Y usted se dará cuenta que ahí el primer título que aparece es genealogía de Jesús. Eso es un título, es decir, ahí te va a explicar qué vas a leer a continuación. Son muy útiles. Subtítulos. Hay otros subtítulos que están ahí a un ladito que también ayudan ¿a qué? A eso. También hay algo que se llama notas al pie de página. Todos sabemos qué es eso por los escritos o libros que hemos leído. O todos hemos hecho un proyecto de grado y sufrimos con las notas al pie de página. ¿Sí? Las notas al pie de página es que usted va abajo y abajo tiene unas notas al pie de página que son notas explicatorias sobre elementos puntuales de lo que está escrito ahí. Un significado, un sentido del por qué lo escribió o algo que los que confeccionaron esta Biblia quieren resaltar. Entonces, estos elementos son importantes para que usted los tenga en cuenta cuando lee su Biblia. ¿Cuál es otro? Hay una cosa que se llama paralelos. ¿Qué son los paralelos? Donde usted tenga el título, vea el título ahí. Y debajo del título usted va a encontrar una cita bíblica. ¿Sí la ven por ahí? Debajo del título usted va a encontrar una cita bíblica. ¿Eso cómo se llama? Paralelos. Es decir, hay otro lugar en la Biblia donde usted puede investigar más a fondo lo que ahí van a leer. O, por ejemplo, si usted está en Mateo, ellos tienen normalmente paralelos de Lucas y de Marcos. Es decir, ustedes se dan cuenta que cuando usted lee el Evangelio, si hay una sanación de, por ejemplo, de un leproso en Mateo, también la encontrás en Marcos y también la encontrás en Lucas. Por ejemplo, vamos las tentaciones, capítulo 4 de San Mateo. Resulta que usted las tentaciones no solamente las encuentra en Mateo, las encuentra en Marcos y las encuentra en Lucas. ¿En dónde la encuentra en Marcos? Marcos 1:12.
¿Y en dónde la encuentra en Lucas? En Lucas 4, 1, 13. Es decir, en Mateo, Marcos y Lucas encuentras el mismo pasaje con algunos detalles diferentes. ¿Listo? ¿Qué cambia? Algunos detalles, pero es lo mismo. ¿Listo? A eso llamamos paralelos. ¿Para qué son importantes? Para cuando usted quiere aprender más sobre un tema y le aparecen los textos paralelos ahí. Introducciones, ya la hablamos de qué eran. Los títulos y subtítulos son los que hablamos ahora. Y sobre todo los vocabularios aparecen por allá al final. ¿Listo? Ahora, tenemos una emergencia. Espere que tenemos aquí una emergencia. Hay un elemento fundamental, que no podemos olvidar, y es cómo yo sé o cómo descubro que mi Biblia no es católica. ¿Cómo me doy cuenta que mi Biblia no es católica? Bueno, hay un elemento fundamental, espere porque es que hoy tuve un problema con las diapositivas y acá, a ver, aquí está. El Señor es providente, ¿sí? ¿Cómo sabes que tu Biblia es católica? Voy a darles unos tips para que empiecen a revisar. Coja su Biblia, ciérrela. Cierre su Biblia. Ábrala en las primeras páginas, donde normalmente debe haber algo que se llama, ojo, el nihilostab. ¿Qué es el nihilostab? El nihilostab es una autorización de un obispo, de una diócesis o de alguna autoridad eclesiástica. Es una aprobación de un censor diocesano. Entonces, por ejemplo, la Biblia del Peregrino dice por acá: esta versión de la Biblia de nuestro pueblo es una versión para América Latina constituida por Luis Alfonso Chequel. Su edición estuvo dirigida por Ángel Pérez, SJ, significa sacerdote jesuita, mensajero y de Bilbao de España. La coordinación fue de, y dice otro nombre de otros padres. Si usted lee eso, eso es católico. ¿Listo? O sea, normalmente su Biblia en las primeras páginas tiene que tener una aprobación de alguien diocesano. Esta está más contramarcada que un berraco. Por ejemplo, esta dice Secretaría del Estado Vaticano. O sea, una cosa, si eso no es católico, entonces ¿qué es? Eso es más católico que el Papa. Busquen su Biblia, primeras páginas de adelante. ¿Listo? Aquí dice al final de un escrito que hay, Monseñor Gabriel Caccia, asesor, dice. Si eso dice monseñor, si por ahí dice sacerdote jesuita o SJ, o dice padre franciscano de no sé quién, eso es católico. Ya usted sabe que es católico. Bien. Segundo, hay una cosa que se llama el imprimatur, que es otra aprobación de algún obispo específico. Aquí, por ejemplo, dice Monseñor Gabriele Caccia. Yo ya sé que eso es católico, que esa Biblia es católica. Otro elemento, que las Biblias católicas generalmente no, tienen 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ahí usted tiene que ir al índice y cuenta. Si su Biblia no tiene 73, sino 66, su Biblia es protestante. ¿Por qué? Porque no tienen lo que llamamos libros deuterocanónicos. Es decir, al principio se hizo un compendio de lo que era la Biblia en los primeros siglos, cuando se empezaron a conformar qué era la Biblia.
los libros inspirados. Pero luego se tuvieron, por eso se llama Deutero, dos, segundo, Deutero. Canónicos, es decir, de una norma, de un canon, de algo ya estipulado. Es decir, se consideraron después unos libros que la iglesia protestante no admite porque los considera no inspirados, porque tienen origen griego. Entonces, ese origen para ellos es dudoso. Como es dudoso, no lo consideran como inspirado. Entonces, si tu Biblia tiene 66 y no 73, no es católica. Ay, padre, entonces está mala. No, no está mala. Lo que pasa es que la iglesia protestante no los considera como inspirados. Listo. Entonces, ¿qué hago con la Biblia? Se la regalo a un hermano protestante que le va a hacer mucho bien, o que le pueda hacer mucho bien con eso a otra persona. Sigue siendo texto sagrado. Es texto sagrado. ¿Bien? ¿Qué libros no tiene esa Biblia? ¿Cuáles son los libros que le faltan? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que también en otras Biblias aparece como Sirácida. ¿Por qué se llama Sirácida? Porque se cree que el que lo escribió fue un señor llamado Ben Sirá. ¿Listo? Sirácida, Baruch y el libro de los Macabeos, que es la revuelta de los judíos ante el pueblo helenístico, ¿sí? A los griegos, ¿vale? Por ejemplo, ayer hablaba con alguien y le explicaba por qué la intercesión por los difuntos. ¿Dónde usted encuentra el asidero bíblico para la intercesión por los difuntos? En el libro de los Macabeos. Porque allí Judas, pero no Iscariote, ¿no? Judas, un judío que era un duro del pueblo, pide orar. Dios le pide que ore por aquellos que han muerto en la batalla. ¿Listo? Entonces, si mi Biblia no es católica, tendrá 66 libros. Otro elemento. Normalmente las Biblias protestantes, hoy hay algunas que yo ya las he visto con nota explicativa, pero las más clásicas generalmente no tienen notas al pie de página, porque la palabra no debe ser interpretada de una manera específica, sino inspirado por Dios. Entonces las notas al pie de página de alguna manera te dan una guía, pero algunos protestantes clásicos no lo aceptan porque piensan que no debe ser interpretada por otros, sino pues lo que el Señor te vaya inspirando según el texto, la teología específica protestante. Bien, entonces generalmente no tienen notas explicativas. La Biblia católica generalmente sí tiene. Hay unas Biblias católicas que a veces no tienen nota al pie de página, pero es un tema de, ¿cómo le digo yo? De presupuesto. Sí, como que no era su fin colocar nota al pie de página. Entonces, ¿cómo hago para saber si es católica? Pues para eso le di todos los otros elementos, ¿sí me entiende? Ahora, normalmente hay traducciones que cambian. ¿Listo? Según la traducción, cambia. Si usted la busca en una protestante, generalmente en esencia dice lo mismo, pero hay unas sutilezas que cambian y que según la doctrina o protestante o católica, pues cambian según cómo lo interprete cada iglesia. Por eso no es bueno que tú como católico, si profesas tu fe, si crees tu fe, si estudias tu fe, si quieres conocer tu fe, no es bueno que tengas una Biblia de otro credo. Con esto no estoy diciendo que unos tienen razón, los otros no. Estoy diciendo que hay unas cosas propias de tu fe que en la traducción están estipuladas de una manera. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice: el que coma mi carne y beba de mi sangre, ese tiene ¿qué? Vida eterna, ¿sí o no? Según el griego, hay dos formas de decir comer.
O sea, para hablar de comer, lo puedes hacer de dos maneras, o literal o figurado. Literal, se cayó y se mató. Literal, se cayó y se mató. Figurado, se mató porque se tropezó. Hablo de una manera figurada, no literal. Para decir comer, tienen dos palabras en griego. Una es estoma, de ahí viene estómago, y la otra palabra es estío. El griego dice estío, que es literal, comer. Estoma es figurado. Pues en cierta doctrina protestante lo desvirtúan. ¿Por qué? Porque para la doctrina católica, por ejemplo, cuando Jesús dice, el que coma y beba de mi sangre, ese tiene vida eterna, ahí está hablando ¿de qué? De la Eucaristía. Entonces, ese es un asidero bíblico. ¿Para qué? Para el sacramento de la Eucaristía. El que coma y beba de mi sangre. Ahí no está diciendo como si comiera o como si bebiera, no. El que coma y beba. Pero en algunas traducciones protestantes cambia. Por eso no es bueno que lo tengas. Tú nunca vas a ver a un hermano protestante con una Biblia católica. Jamás. Porque expresa sus ¿qué? Su credo, sus creencias, su teología. Y eso es válido. Es válido. Porque dice el Concilio Vaticano II que la iglesia no tiene la única verdad. Tiene todos los medios que, por ejemplo, la iglesia protestante no tiene, como los sacramentos, pero no tiene la única verdad. Porque Dios, por caminos que solamente Él conoce, lleva a los hombres ¿a dónde? A la salvación. Eso dice el concilio. Entonces reconoce el concilio que hay una verdad, hay cierta verdad en cada uno de los credos protestantes. Eso es lo que dice la doctrina católica. Por eso no es bueno tener una Biblia que no sea católica. ¿Listo? No se trata de si es bueno o malo, ¿no? Aquí no estamos hablando de bueno o malo. Estamos hablando de que no expresa los valores fundamentales de tu fe según lo que tú crees. Entonces, por eso es mejor que no la tengas y que la consigas. Por eso las traducciones cambian sustancialmente. Ahora, voy a darles 6 tips para terminar rápidamente. Nunca abra la Biblia al azar. Eso es una irresponsabilidad espiritual. Voy a ver qué me dice Dios, voy a ver qué me dice Dios. A ver, Dios, sorpréndeme. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No, 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 no. Otro. Eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo voy a echar a la suerte a ver qué me dice Dios? Eso no es serio. Y hay mucha gente católica que lo hace. Segundo, el género importa. Así que cualquier libro no es bueno para leer si usted no conoce bien de la teología o de la Biblia. Yo te sugeriría empezar por los evangelios. Empiece por Mateo. Chévere. Vas conociendo la vida de Jesús. Y luego, si te animas después de eso, ya le vas cogiendo el tiro. El Génesis, me gusta, me encanta. O el libro de Job, chévere. O el libro de los Proverbios. Los Proverbios es el libro de los dichos judíos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos también tienen sus propios proverbios. De ahí vienen los proverbios judíos. Bien, entonces el género importa, o sea que no es bueno leer cualquier libro. ¿Listo? Porque a veces uno va a leer el Apocalipsis a ver cómo queda. No, termina de psicólogo. Porque es un libro que tiene mucha figuración, mucha profundidad, igual que el Evangelio de Juan, a veces es muy complicado. Tercero, cuando usted lea la Biblia, hágale muchas preguntas. Jesús, ¿por qué dijo esto? ¿Qué era lo que tenía pensado que le dijo esto a este? ¿Qué era lo que Jesús le quería decir? Hágale preguntas al texto.
Si usted le hace preguntas al texto, va a empezar a comprender mejor. Pero como usted lee y quiere ahí mismo entender, no, hágale preguntas al texto. Cuarto, lo más importante, ore. Con un texto corto, ahora lo vamos a ver, con un texto corto usted entre en esa intimidad con Dios y a partir de ese texto usted háblele a Dios de lo que usted quiere hablar. Pero ore con la palabra. Es muy importante. Usted quiere, ¿cuál es la gasolina de la oración? La palabra. ¿Billete o qué? No. ¿Cuál es la gasolina de la oración? La palabra. No dejen de orar con ella. Quinto, compártela siempre con alguien. Cuando usted tenga la oportunidad, dígale a alguien, imagínate que hoy leí un texto. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso me dijo el Señor hoy. Hermoso eso. Y esa palabra le puede servir a esa persona. Siempre compartan esos textos bíblicos, esa palabra que el Señor le ha regalado. Sexto, lo más importante, después de orar, ¿qué es? Póngalo en práctica, que le sirva para algo. Pero hay mucha gente que a veces sabe mucho de la Biblia, pero vive muy poco la Biblia, muy duro. Hay que vivir un poquito más lo que se lee, lo que se ora. Dice Philip Yancey, la prueba de la madurez espiritual, ojo, me encanta esta frase, me la regalaron esta semana. La prueba de la madurez espiritual no es qué tan puros somos, sino qué tan conscientes estamos de nuestra impureza. ¿Sí la pillan? La madurez espiritual no es decir cuán santos y cuán buenos somos, sino reconocer cuán impuros somos, cuánto nos falta para parecernos al Señor. ¿Y eso cómo lo hace uno? Acercándose a la palabra y a la oración. Entonces, les voy a hacer este regalo. Con esto termino. Hay algo que en la Biblia está datado de los primeros siglos de la Biblia, sobre todo en los monjes benedictinos, que se llama la Lectio Divina. La Lectio Divina es la lectura orante de la palabra. Esto nació dentro de la Iglesia Católica. Hoy me di cuenta que estos puntos, fruto de la oración de la Iglesia durante tantos siglos, nuestros hermanos protestantes también lo hacen. Hoy me di cuenta de eso, por una lectura que me mandaron. Y tiene 4 puntos fundamentales. Primero, la lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio. Son palabras latinas. Oración, meditación, oración y contemplación. ¿Estamos? Cuando usted coja un texto, aquí es donde les voy a decir cómo leer la Biblia, pues, cómo leerla no, cómo orar con la palabra. Usted empieza, voy a empezar con Mateo. Entonces abro Mateo. ¡Pum! Llegué a Mateo. Vea, Mateo 1. No es que sea brujo, no. Es que uno ya más o menos le coge el tiro. Mateo 1. Tengo un texto, cojo un texto que es el de hoy, por ejemplo. El de la palabra de hoy, sean vigilantes. ¿Qué hago? Ese texto no debe ser muy largo y lo debo ir leyendo despacio. Pero es que hay gente que empieza y dice, Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de Herodes, por eso entonces sucedió que unos magos de Oriente presentaron en Jerusalén, donde está el rey de los judíos que acá. ¿Qué dijo? No sabe. No, lo lee despacio. Lo fundamental de la lección es leer bien y despacio. Y que el texto no sea largo. Vuelves y lo lees. Por eso se llama lección. No lo lees una, lo puedes leer hasta 3 veces. Y si lo quieres leer una 4ª, mejor todavía. ¿Qué es lo que pasa con nosotros normalmente? Que no nos gusta leer y lo leemos una vez. No, léalo 1, 2 y hasta 3 veces. Ojalá. Cuando ya lo haya leído y yo ya sepa y imagínese todo lo que usted va leyendo. A mí me encanta imaginarme eso. El otro día les decía que Jesús iba en la barca, ¿no?
que se levantó dormido porque los otros estaban... Y yo les decía, yo me imagino a Jesús berraco, que cómo se puede levantar uno después de que no lo dejen dormir, diciéndole a estos manes, si no, la embarrada, tocó y lo vas a salvar. Yo me imagino eso, a mí me encanta imaginarme lo que voy leyendo. ¿Eso cómo lo haces? Leyendo y releyendo. Cuando ya lo tengas en tu cabecita, pasas a la meditación. ¿Qué es eso? Pues le haces preguntas al texto. Sobre todo una pregunta importante. Aquí la pregunta es, ¿qué dice el texto? Cuando llego acá es, ¿qué me dice a mí el texto? Entonces, sigamos con el texto de Jesús en la barca. ¿Qué me dice a mí? Que yo soy como los discípulos. Cuando la barca se mece y yo me lleno de miedo y yo siento que todo se me va a hundir. ¿Qué me dice a mí? ¿Dónde hago eso? Aquí. ¿Cómo? ¿Qué pregunta le hago? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Por qué los discípulos se asustaron? ¿Pero por qué se asustaron si Jesús estaba en la barca? ¿Y por qué Jesús tiene que venir a calmar el agua? Con esas preguntas yo ya voy pensando ¿en qué? En mí mismo. Cuando yo ya me hago estas preguntas y sé qué me dice a mí el texto, paso a la oratio, es decir, al momento de oración. Y es, a partir de lo que me dice el texto bíblico a mí, yo ya hablo al Señor. El Señor ya me confrontó aquí y aquí. Ya me dijo que este de aquí, que descubrí aquí, soy yo. Ahora, ¿qué le digo? Primero lo alabo. Acuerden que hablamos de eso en la oración de 8 días. Luego le pido perdón. Luego le agradezco y luego le suplico. Esas 4 cositas las hace en la oración. Ay, Señor, yo me siento como en ese barco. Y yo siento que aunque yo sé que tú me has sacado de muchas, yo sigo dudando. Aunque tú estés en el barco, yo sigo, pero engarrotado del miedo, Señor. Yo soy ese. Cuando tú le estás diciendo eso, ¿qué estás haciendo? Estás orando. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque el tema te lo dio la palabra y llegaste acá a decirle cómo te sientes con eso que leíste. Cuando ya le hablas, le suplicas, lo alabas, le pides, le agradeces, viene el último, el cuarto, que es la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Que yo hago un silencio externo e interno. Y te darás cuenta que cuando tú hagas ese silencio y le pidas al Espíritu Santo que inspire en ti algo, el Señor te va a empezar a hablar aquí en tu cabecita, aquí en tu corazón. Dios nunca va a dejar de hablarte. Por eso la Biblia es tan poderosa. ¿Ven que no es difícil? No es difícil. Lea el texto, hágale preguntas, ¿qué me dice? Luego, ¿qué le digo? Y luego en silencio dejo que Dios vaya haciendo, escarbando en mí y plantando esa semillita de esa palabra de ese día. Y se dará cuenta que así ora usted con la palabra de una manera más fluida y más fructificante. ¿Bien? No es tan difícil, pero sí es necesario. Así que coja mañana su Biblia y no tenga miedo. Lea la aplicación Biblia en un año, la que les dije ahora, o el texto del día. Busque en internet, texto de la misa de hoy, y ahí te aparece. Y con ese oren, con el evangelio de todos los días. Y se dará cuenta que el Señor, ya cuando usted haya cogido cancha en eso, usted va a ser capaz de coger otros libros de la Biblia y va a hacer lo mismo, porque ya le cogió el tiro. ¿Bien? Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios. Hoy, Señor, tu palabra es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos y te damos gracias por la bondad de hablarnos al corazón, de abrir la puerta de tu palabra para nosotros y de permitirnos saber que podemos hablar cara a cara contigo. Hoy, Señor, reconocemos que nada nos separa de ti, que lo único que nos separa de ti, Señor, es nuestra pereza,
nuestros miedos, nuestra resistencia, nuestra indisciplina, nuestra dureza. Hoy sabemos, Señor, que todos los días has estado para buscarme y para amarme por tu palabra. Por eso, Señor, te pido que seas tú, Jesús, quien derrame su Espíritu Santo sobre mí. Pídele al Señor la gracia del Espíritu Santo y derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros la posibilidad desde el día de mañana de tomar tu palabra, de ser inspirados por ti y de poder escucharte, de poder vivirte, de poder sembrarte en nuestro corazón para que demos frutos del 100%. Tu palabra es buena y es eterna para nosotros. Por eso hoy nos colocamos en tus manos. Te pedimos que obres en tu corazón y hagas milagros eternos y maravillosos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días nos vemos. Nos quedan dos martes, así que no se me desanimen para que terminemos este proceso muy bien y coloquen en práctica todo lo que hemos escuchado hoy. Que Dios los bendiga y que tengan buena noche.